Ok. Entonces, vuelvo y repito, perdón por el inconveniente, creo que ya estamos casi todos aquí. Compartir contenido, compartir pantalla. Necesito entrar del otro lado para seguir dándole acceso a las personas de este lado. Dame un segundito, por favor. Unirse. Ok. Aquí estoy. Ok, para los que están llegando, lo cerré sin querer, perdón. Voy a empezar a compartir pantalla aquí en el iPad para que puedan ver cómo funciona el asunto. Mientras tanto, estoy tratando de ingresar en la computadora para poder seguir dando acceso del otro lado. Denme un segundo. Ya casi terminamos. Entonces, como les dije, yo sé que esto es bastante información, todo lo que estamos hablando aquí hoy, así que ustedes lo van a poder tener a la mano, se los voy a dar. Ya cuando finalicemos todo, los que se quedaron hasta el final son los que van a tener su regalo. Entonces no se me duerman y no se me vayan. Eso está un poquito lento. Mientras tanto, escríbanme en el chat, por favor, si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora en lo que esto sube. ¿Alguien tiene una pregunta hasta acá? En lo que va cargando el Zoom del otro lado. ¿Ninguna? ¿Cuándo es el próximo curso online? Bueno, de eso les quería hablar también aprovechando. Estamos organizando un curso online de planificación a fondo, bien a fondo. Ya les voy a mandar toda la información al respecto cuando terminemos acá. ¿Cuál resina utilizo? Miren, más allá de qué resina utilizo, manipulo bien esa resina, ¿ok? Eso es donde nos debemos enfocar verdaderamente. Así que sí, necesitamos utilizar resinas que tengan propiedades estéticas bastante altas. Sin embargo, no es lo más importante. No es lo más importante. Lo más importante es la manipulación. Pero para responder la pregunta, yo utilizo mucho 3M, utilizo mucho la Filtex Z350 a nivel estético, utilizo mucho la Empress de Ivoclar y utilizo mucho la Beautyfield 2 de Chofu. Ok, ahora sí pude entrar del otro lado. Recording in progress. Ok. Le preguntaban si siempre has encerado. Siempre. Todo lo que yo vaya a hacer, siempre hago un encerado, porque siempre hago un bosquejo y siempre realizo mi encerado para poder saber cuánto tengo que agregar, cómo tengo que agregar, dónde tengo que agregar. ¿Haces montaje en articulador? Depende. Si mi paciente tiene el plano canteado, que es el 90% de los casos, sí, pero hay algunos canteamientos que sí se pueden manejar sin necesidad de montar en articulador, pero digamos como que la mitad más o menos de los casos los monto en articulador. Al final, donde podemos ver la grabación, lo voy a montar en YouTube para que lo puedan volver a ver y puedan volver a estudiarlo, y como les dije, van a tener un ebook al final que va a ser su regalo, así que no se vayan.
Siempre realizo encerado, sí. ¿Cómo controlar la resina a nivel cervical para no invadir la encía? Necesitas presionar y necesitas no meterte en el surco. No se metan en el surco. El surco no quiere resina. La resina siempre yuxta gingival. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo una carilla en resina compuesta para no cambiar color, yo no quiero profundizar en el surco, yo no quiero invadir el espacio biológico y tengo que estar muy, muy pendiente del tema de los escalones y allí entramos allí entramos en el tema del manejo de la resina como tal otra vez. Sería interesante ver la resolución del caso de la paciente que tenía la mordida borde a borde. Sí, se los puedo mostrar. Ahora les busco una fotito de ella. Tomas en consideración el biotipo facial a la hora de planificar. Sí, ahí entra más el tema de visajismo, ¿ok? ¿Qué tipo de cara tiene el paciente? Pero muy pocos casos. Honestamente, donde me baso más es en la estructura inicial del diente de mi paciente. Yo observo qué tipo de diente es, si es un diente, el tamaño, la forma, la proporción, y trato de basarme en la misma estructura original. Así no tengo un choque tan drástico cuando hagamos ese cambio, cuando realicemos las carillas, porque muchas veces acuérdense que en la boca 1 milímetro es 1 kilómetro. Entonces, cambiar mucho la estructura dental de un paciente tampoco es tan bueno simplemente porque el paciente tiene la cara de cierto tipo y el visajismo dicta qué. Entonces, es mejor como escuchar los requerimientos del paciente y tomar en cuenta la propia estructura que él tiene inicialmente. ¿Cuándo en Chile? Miren, estamos conversando para ver si vamos por allá en agosto, si mal no recuerdo, agosto, septiembre. ¿Podría repetir el tema de perfil incisal y palatino? No entiendo la pregunta. No entendí la pregunta. Aclarar los puntos de mayor y menor contorno. Eso lo van a tener en el ebook que les voy a pasar, ¿ok? Allí lo van a poder, porque es un concepto bien abstracto, solamente que se tienen que acordar dónde está cada uno, entonces eso lo van a tener allí puesto. En una restauración en resina, ¿quede opaca? ¿De qué depende? ¿De la cantidad de resina que se coloca? Sí. Depende de la cantidad de resina, depende del valor de esa resina y la cantidad de valor determina la cantidad de blancos. Y además el tipo de resina, si es una resina esmalte, si es una resina dentina. Las resinas de masa de dentina son mucho más opacas que las resinas de esmalte, ¿ok? Tienen mucho más valor, por ende tienen mucho más opacidad. Una resina de esmalte es mucho más translúcida, ¿ok? Sin embargo, el grosor, o sea, la cantidad, va a contribuir también a que la carilla se vea más o menos opaca. ¿Qué libro recomienda para planificación y estética? Hay muchos, pero yo diría que como Biblia, el libro del doctor Pascal Magnier, de Bonding Porcelain Restorations, aunque sea para porcelana, es como la Biblia de todo y está muy bien desarrollado todo el tema de parámetros estéticos. Y también hace poco salió un libro nuevo que se llama Simple, del doctor Adriano Zapata. Excelente, pero excelente el libro y tiene cualquier cantidad de tips en resina compuesta. ¿Utilizo hilo retractor? No, porque no quiero que la resina entre en el surco gingival. Recordemos que si voy a hacer una carilla en resina, voy a utilizar una masa del mismo color del diente de mi paciente, no voy a cambiar color. Entonces, ¿para qué yo me quiero meter para allá? Déjenme ver, admitir todo aquí. No me quiero meter para allá, no quiero entrar en el surco. Por ende, no necesito utilizar hilo retractor. ¿Para qué me quiero meter allí? ¿Dónde está el chat? Bueno, aquí está. El libro Simple de Adriano Zapata y Bonded Porcelain Restorations de Pascal Magnier. Se me fue por aquí. Hilo retractor o aislamiento total. Aislamiento sí utilizo en casi todos los casos, les miento si les digo que lo utilizo todo el tiempo, pero cuando puedo controlar muy bien el tema de la humedad y es un caso bastante sencillo que sé que voy a hacer rápido y el paciente es un poquito tedioso y no le gusta, pues no lo utilizo, pero cuando voy a hacer un caso grande, ahí sí prefiero hacerlo porque es mucho más cómodo.
Tomar un curso de aislamiento es un must, muchachos. A ver, ¿qué otra pregunta por aquí? ¿Cuándo voy a Ecuador? Cuando me inviten. Voy en octubre, de hecho, pero voy para un mission trip, no voy a dar un curso. Vamos a ver si de casualidad organizamos algo por allá. ¿Cómo manejo la cuestión del desgaste? Esa pregunta está un poquito abstracta, no la entiendo muy bien. Pero generalmente es muy raro. Yo diría que es un 1%. No un 1%, es un 0.5% de los casos donde hay que hacer algún tipo de preparación para hacer resina directa. Si tengo que hacer una preparación para hacer resina directa, el caso no está ideal. Tengo que mandarlo para ortodoncia, ¿ok? El 70% de mis casos van para ortodoncia antes de hacer cualquier tratamiento estético. Los casos de resina compuesta idealmente tienen que ser completamente aditivos de agregar. Puede ser que en algún caso, alguna limitación a nivel ortodóntico, alguna limitación a nivel de posición requiera que yo haga una pequeña preparación, pero es muy, muy raro, la verdad. Cuando voy a Cali, Colombia? Voy a Colombia, pero voy a Tuluá. Voy a Tuluá en agosto y voy a Bogotá ahora en mayo. Voy a estar 3 días con paciente en vivo en Bogotá, haciendo carillas indirectas. Para que si utilizo el Blue Effect, sí, a veces utilizo tinte azul, pero la mayoría de las masas de resina translúcida ya vienen con este efecto, sobre todo la transopal de la Empress, me gusta mucho. ¿Los técnicos podemos participar en sus cursos? Claro que sí, por supuesto. Es un curso que está que es tanto para clínicos como para técnicos y aparte porque ayuda a complementar ambas cosas. Te ayuda a entender la parte clínica que te da mucha ventaja y te ayuda al tema de la comunicación con tus doctores. Ya repetí el libro, ¿verdad? La rehabilitación con composite. Sí, hay que decirle al paciente que tiene que tener una dieta blanca por lo menos por 2 días, de 2 a 3 días. ¿Esos libros están en línea? No. No, si quieres algo en línea, busca artículos, pero tienes que comprarlos. ¿Cómo me puedes invitar? Invítame, yo voy. Dime, yo quiero que tú vengas y yo voy. Mándame, escríbeme por Instagram y mándame tu contacto y nos ponemos en comunicación. En Valencia, Venezuela, me encantaría ir. Yo me gradué en la Carabobo, de hecho. Yo soy de la Carabobo. ¿Ningún tipo de fresa al diente? No. No, para asperizar el diente no hace falta, porque estás trabajando sobre esmalte. Ya el tema de adhesión con grabado y adhesivo es más que suficiente. Si quieres mejorar el tema de la adhesión en esmalte, utiliza un arenador, pero nunca una fresa, porque un esmalte irregular es algo destinado al fracaso. ¿Ok? Siempre quiero un esmalte prácticamente sin tocar. Sí lo desinfecto y lo limpio antes de, pero nunca utilizo una fresa. Si un diente es más oscuro que otro, ¿utilizas opacador? Sí. Me gusta mucho el opacador de la marca Forma. Protocolo de adhesión. Mira, es que depende. Hay protocolos de adhesiones para cerámica, circonio, disilicato, feldespato, circonio, resina. Pero yo estoy casada, no es tanto el protocolo, sino los materiales que utilizas. Aquí es muy importante los materiales que utilizas, importa mucho en el tema de la adhesión. Yo, por ejemplo, estoy casada con la marca Visco. ¿Cuándo una restauración directa o indirecta? Dependiendo de la complejidad del caso. Mientras más complejo sea el caso, más espacios hay que cerrar, más volumen hay que agregar, me gusta más hacerlo indirecto. Si es algo simplemente de corregir ciertas cosas, la mejor opción es directo. Y también por el tema costo del paciente. ¿Qué edición es la del libro del Pascal Mañé? Hay 2, es la última. Hay uno que lo sacó hace varios años allá, te miento si te digo que es el año, perdón, pero el segundo salió, creo que fue el año pasado. Y el simple de Adriano Zapata también salió el año pasado. ¿Cuándo recomiendo cambiar las carillas? Bueno, cuando están causando enfermedad. Cuando están causando enfermedad, cuando hay fracturas constantes porque pegar resina sobre resina sobre resina, eso está destinado al fracaso. Para escoger el color, utilizo la técnica de botón. No voy a utilizar la guía Vita. Utilizo la técnica de botón, que es colocando una pequeña porción de resina en cada uno de las estructuras del diente que voy a mejorar, ¿ok?
y allí hago la prueba. Fotocuro, coloco un poquito de agua y ahí veo si hay un buen match. Eso lo tengo que hacer con el paciente llegando, no es que voy a hacer la limpieza, etcétera, voy a grabar el diente, ¡ay, el color! No, eso lo tengo que hacer con el paciente entrando por la puerta. Para realizar carillas indirectas, sí realiza desgaste con fresas, no con fresa. Le doy inserción a la carilla, elimino ángulos agudos, elimino aristas, pero solamente con disco. Utilizo disco, porque no necesito hacer una línea de terminación, entonces ¿para qué quiero utilizar una fresa? A menos de que yo tenga un contraángulo multiplicador, un motor eléctrico, lo ideal es evitar las fresas a toda costa, haciendo carillas. Blanqueamiento previo a los casos, depende, cuando lo necesitan. Si el paciente está feliz con su color, miren, lo que sí, yo siempre hago las carillas del mismo color del diente del paciente. Yo no quiero una discrepancia entre el arco superior y el arco inferior. Si el paciente quiere un color blanco, yo me tomo mi tiempo para blanquearlo. Y después hago las restauraciones. ¿Cuál arenador? Mira, cualquiera que puedas utilizar en boca. Está el Aqua Care, está uno, ay, no me acuerdo de la marca, la verdad, pero en eBay también venden bastantes arenadores, bastantes marcas de arenador. Luego de haber concluido el pulido, ¿recomiendas para hacer retoques o arreglos? Sí, claro, por supuesto. Yo hago una cita control donde hago todo eso. Y si tengo que agregar resina, lo tengo que hacer inmediatamente, el 2, 3 días después, para aprovechar el tema de la adhesión, porque mientras más tiempo pase, una resina fotocurada, menor es la posibilidad que yo tengo de hacer un buen blend con un nuevo incremento, ¿ok? Tengo que arenar muy bien y después allí puedo hacer el incremento otra vez. Tomando en cuenta que tiene que quedar muy bien mezclado, ¿ok? Porque si no me va a quedar un escalón y se va a manchar en el futuro. La técnica de botón la verifico mediante fotos, sí, lo puedes hacer mediante una foto. Yo lo hago con fotos cuando son casos que son muchas masas de resina, cuando son 2 o 3, 2 masas de resina, lo hago directamente allí, lo veo, selecciono y arranco a trabajar. Después del aclaramiento, idealmente 15 días. 15 días, ¿ok? 2 semanas. El mínimo que yo permito son 8 días. Si no son mínimo 8 días, ni lo coloco porque esas carillas se van a volver un desastre. ¿Cuándo vuelvo a Keyboard? Espero que en junio, creo. Estamos conversando eso. ¿Qué tipo de adhesivo utilizo? Bueno, muchachos, no me puedo poner a darles una clase de adhesivo, honestamente. Pero yo utilizo toda la línea de Visco. Me encanta y estoy casada con ella. Un kit para pulir, yo utilizo el kit Jiffy. Utilizo el Jiffy y utilizo el Astropol. Entonces, déjenme ver aquí. Aquí tenemos más personas. Ahora sí, voy a ponerme a compartir para que vean. Compartir la pantalla. Déjenme saber si se ve. Ok, vamos a ver aquí. Sí, sí se ve. Entonces voy acá. Fíjense, aquí tenemos este caso, por ejemplo. Estoy acá de este lado. Tengo mi iPad. Sí, no, aquí. Ok, estoy ahora acá de este lado. Tengo mi iPad y tengo mi Apple. Y tengo este caso acá. Entonces voy a silenciar aquí. Sí, ya silencié uno de los micrófonos. Entonces, primero aquí analizo la sonrisa de mi paciente, fíjense. A ella le vamos a hacer carillas de segundo premolar a segundo premolar porque es hasta donde vemos su corredor bucal. Aparte tiene varias manchitas y ella quería mejorar el tema del color. Cuando el paciente no quiere realizarse blanqueamiento, pero quiere mejorar el tema del color, yo puedo elevar el valor 1 o 2 tonos, o sea, hacerlo un poco más blanco y luego calmadamente hacer el blanqueamiento en la parte inferior, ¿ok? Entonces, en este caso, eso fue lo que hicimos. Además, aquí analizo el plano maxilar, etcétera, de todo lo que hablamos anteriormente. Así que quiero una fotografía con contrastador. ¿Qué voy a hacer aquí ahora en este punto? Fíjense, como estoy en la aplicación de fotos del iPad, bien, le voy a dar aquí arriba a editar
y zoom. Y le voy a dar clic a la esquina superior derecha a la parte del lápiz. Fíjense cómo esto entra aquí. Y aquí tengo todo lo que necesito. Tengo marcador, tengo color, tengo borra, tengo regla, tengo todo. Entonces, a mí lo primero que me gusta antes de marcar el contorno es verificar, por supuesto, tengo que asegurarme de que mi fotografía está derecha y quiero marcar el plano. Entonces, eso lo hago de esta manera. Voy a marcar aquí. Que me lo permite hacer esto, ok. Ahí tengo el plano en los centrales. Ahora voy hacia los laterales que dijimos que los íbamos a ubicar por encima. Ahora el nivel de mis caninos. Premolares. Premolar. Ah, ¿qué pasó aquí? Aquí quiero borrar. Fíjense, puedo borrar. Marco mi segundo premolar. Entonces, más o menos a ese nivel lo quiero llevar, ¿verdad? Luego de eso, quito la regla y comienzo a dibujar mi contorno. Yo quiero seguir la misma estructura del diente de mi paciente, solo que lo voy a mejorar con otros elementos. Entonces, seguimos el mismo contorno del diente de mi paciente. Aquí vamos a cerrar ligeramente un diastema, ¿ok? Pero aquí no me voy a poner a inventar, hacer dientes más ovalados, más triangulares, etcétera, sino que voy a seguir el mismo contorno, la estructura inicial del diente de mi paciente. De esta manera, me acuerdo aquí que tengo que abrir más el ángulo interincisal a nivel de distal, ¿cierto? Entonces voy aquí. Sencillito, sin mucha complicación. No tengo que pagar $3,000 en un software. Ahí voy. Entonces aquí quiero seguir el mismo contorno. Cónchale. A veces cuesta un poquito, pero ustedes le dan para atrás y lo vuelven a hacer. Ahí. Ok, ahí, mejor. Entonces aquí tengo ligeramente un diente más ancho que otro, ¿ok? Entonces aquí tengo que tener mucho cuidado de mejorar esta parte. Siempre pendiente aquí de las proporciones, ¿ok? Aquí en ese central tengo una resina, así que ahí puedo planificar quitar volumen de la parte distal de esa resina. Fíjense cómo ya estoy teniendo mucha más información. Solamente dibujando, solamente con la fotografía y dibujando. Voy aquí ahora con el canino. Premolar. Mi segundo premolar. Ahí ya tengo mi contorno, ¿ok? Ya sé qué es lo que quiero hacer, ya descubrí varias cosas. Ahora voy a ubicar mis líneas de transición, que aquí las quiero hacer un poquito más redondeadas. Entonces voy de este punto a este punto. Y tengo que hacerlo de manera simétrica. Ya, esta me llevo. Pon esa ahí y móntala ya, porfa. ¿Quién me tiene aquí el micrófono abierto? Entonces, aunque yo tengo un diente más ancho que otro, si yo lo ubico, ¿dónde está la borra? Si yo lo ubico a la misma distancia, voy a tener el mismo ancho óptico en ambos dientes, ¿ok? Entonces dijimos que en una vista frontal tengo que poder ver la línea mesial de todos. Todos. Y esta línea también sigue el eje longitudinal, el axis del diente del que habíamos hablado, ¿ok? Mientras más nos vamos hacia atrás, más inclinado está. De esta manera. La línea mesial la tengo que poder ver siempre. Y voy a ver ligeramente la línea distal aquí a nivel de los laterales. Fíjense que en los caninos no veo la cara distal, entonces no necesito dibujarla. Ahora, voy a ver cuánta zona de transición tengo
entre la resina y el diente, que no es mucha, fíjense. Aquí tengo que alargar un poco más, aquí tengo que colocar un poco más de dentina, aquí tengo que alargar, tengo que alargar mucho más, tengo que estar más pendiente de la masa de dentina en esa zona. Para eso es esto, ¿ok? Aquí no tengo que alargar mucho tampoco, aquí un poco más y aquí un poco más. Después de esto, me ubico en tiempo y espacio para crear mis zonas de sombra, que van a ser estas. Voy de este lado, tengo que estar muy pendiente que esta parte tiene que tener una inclinación hacia proximal, donde la luz no se vea reflejada, sino que sea absorbida. Entonces aquí lo tengo a nivel de mesial de todos. Y voy dibujando poquito a poco. No tiene que quedar perfecto, es un bosquejo simplemente para mí. Lo puedo hacer también un poquito más estético, lo monto en las redes. También me sirve como una herramienta de comunicación con el paciente para ilustrarle al paciente. Eso sí lo utilizo mucho, para ilustrarle al paciente qué es lo que quiero hacer y lo que quiero mejorar, ¿ok? Y después simplemente ubico de dónde a dónde es que va a ir mi macrotextura. Fíjense la macrotextura normal del diente de ella que va más o menos de acá a acá, ¿ok? Y quiero seguir eso mismo. O sea, acá y acá. Va a ir aquí, aquí, aquí no la tengo tan marcada porque tengo una resina, pero voy a guiarme de mi diente vecino para que se vea simétrico. Fíjense, este está acá, este está acá. Aquí y aquí. Y luego la microtextura que la quiero a nivel del tercio cervical. Aquí inclino un poquito el lápiz y fíjense cómo empieza a dibujar de manera mucho más sutil. Y por último, estar pendiente de los ángulos interincisales. Por ejemplo, quiero cambio de color allí, hago otro color. Aquí tengo que estar muy pendiente de este ángulo interincisal. ¿Por qué? Porque voy a cerrar un diastema. Entonces quiero, a veces no me sale la primera, pero quiero un ángulo bien simétrico y bien estrechito. Aquí, recto, y abro a medida que me voy hacia distal. ¿Ok? De esta manera. Recto y voy abriendo a medida que me voy más hacia distal. Bien, y aquí tengo mi bosquejo. Entonces, con esto, ¿qué puedo hacer? Le puedo mostrar a mi paciente lo que quiero hacer. Puedo comunicarme con mi laboratorio. Puedo ubicarme en tiempo y espacio de todas las cosas que quiero mejorar. Fíjense todo lo que quiero mejorar en esta paciente. Ya puedo ir mucho más confiada a hacerle sus carillas. Entonces, simplemente le doy aquí listo y ya se guardó. Está listo. Fíjense, sin aplicación, sin cosas súper fancy, súper complicadas, solamente entendiendo sobre parámetros y teniendo esa herramienta allí. Tengo el zoom, aquí está. Entonces, voy a ver aquí el chat. A ver. ¿Cómo hace una línea de transición más recta y menos redondeada? Tienes que ubicarla de manera recta cuando estés incrementando tu resina. Cuando la quieres más redondeada, pues a nivel de los extremos la vas llevando un poquito más hacia distal. Pero si la quieres recta, llévala de punto a punto en un incremento. A mí me gusta agarrar un poquito de resina y comenzando a incrementar las carillas, siempre ubico primero mis líneas de transición. Por eso les voy a mostrar un poquito más adelante. ¿Cómo hice las líneas con la regla incisal de los dientes? Sobre todo la parte del lateral. No coloco ningún tipo de bisel, no utilizo ningún tipo de fresa, nada, 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 nada. Todos los casos idealmente incrementales y si no, pues para ortodoncia. No hace falta hacer ningún tipo de bisel con resina compuesta.
A menos de que estés haciendo una clase 4. Estamos hablando de carillas, ¿ok? Cuando hablamos de clase 4 es una historia completamente diferente. Ahí sí tengo que hacer un bisel. Tengo que tallar un poquito. Déjenme ver aquí. Entonces voy a volver a compartir la presentación. ¿Dónde estoy? Entonces tengo que tomar aquí. Esto de la tecnología, miren, es maravilloso, pero a veces da un poco de dolor de cabeza. Entonces voy a silenciar aquí. Y voy a reactivar. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, se escucha. Entonces, una vez que ya tenemos esto, yo puedo tener resultados mucho más armónicos. Déjenme mostrarles cómo quedó esa paciente aquí. Está aquí, okay. Fíjense cómo llegó la paciente. Y la paciente se fue así. Aquí está la foto. Estoy agregando aquí para que la puedan ver. Entonces este fue el resultado final. Fíjense cómo pude mejorar absolutamente todos los parámetros de los cuales hablamos y obtener este resultado completamente natural, ¿ok? Es ubicarme en tiempo y espacio, lograr ver, lograr visualizar todos esos detalles, esos ángulos, esas cosas pequeñitas. Dicen que the devil is in the details. Entonces, mientras más me detenga yo a mirar y a procesar toda esa información, mejor voy a hacer con mis manos, ¿ok? Para los que me preguntaron sobre el caso de la paciente borde a borde de la que vimos las fotos, Vanessa. Entonces vimos que ella estaba borde a borde, ¿cierto? Estaba de esta manera. Muchas cosas aquí en el medio. Ok, la paciente estaba así, ¿verdad? Ok, cuando ella mordía, ella estaba borde a borde. En este caso decidimos hacer un aumento de dimensión vertical. Este aumento de dimensión vertical se hizo entero con resina, enterito. Pero por supuesto tuve que hacer una planificación y un análisis. Y el resultado final, ¿dónde está? Está aquí. El resultado final fue este. ¿Sí lo ven allí?
Fíjense qué bonita quedó. Hicimos carillas tanto superiores como inferiores, tanto en incisivos como en molares, la boca entera, en resina compuesta directa. Entonces, ya a este punto voy a responder más preguntas. Déjenme ver aquí el chat. ¿Dónde está el chat? Aquí está. Ok. ¿Cómo calculo la medida de cuánto le falta? ¿Necesito poder ver un modelo tridimensional de mi paciente o eso lo voy a determinar en boca? Allí comienzo a hacer el encerado y tengo que entender cada uno de los parámetros, porque entendiendo cada uno de los parámetros, uno me va a llevar al otro y así sucesivamente. Entonces, tampoco es que quiero hacer que mi paciente se vea con unas carillas demasiado gordas. Una carilla ideal, como les dije, eso no es una camisa de fuerza ni es un número estándar, pero va entre 0.2 a 0.5 milímetros. Mucho más gruesa si necesito ocultar un sustrato. Al final va al 100% férula, siempre, siempre. Aunque aunque mi paciente no sea bruxista, por lo menos para un tema de adaptación, ¿ok? Recomendación de pincel para macrotextura. Cualquier pincel de papelería número 2 con cerdas suaves te funciona súper bien. A mí me gusta el número 2, número 3 o número 4. Pero de papelería. Muchos doctores recomiendan el pincel de pelo de Marta, pero a mí no me gusta porque está hecho de pelitos de animalitos. Y yo no quiero que ningún animalito sufra para que yo tenga un pincel, la verdad. Cualquier pincel de papelería, es que no es sobre las espátulas, ni los pinceles, ni la resina, muchachos, es la práctica y el amor que ustedes le pongan. Es entender los elementos y tener la paciencia para llevarlos a cabo uno a uno y hacerlos y practicar y practicar y practicar. ¿Cuánto tiempo clínico te toma para realizar un caso de caries de resina de primer premolar a primer premolar o canino? Anteriormente me tomaba 1 hora por diente. Ahora hago un caso de 10 carillas en 4 horas. Desde el pelito del pincel, sí. Si ustedes vieran, googleen pincel de pelo de Marta y busquen qué es una Marta. Es una cosa, pero lindísima. Yo no quiero que maten a un animalito por eso. Entonces, ya aquí pretty much terminamos, muchachos. ¿Aprendieron algo? Quiero saber. Por supuesto. Miren, ya con eso yo me voy paga. ¿Cuáles son los parámetros? Todos los que nombramos anteriormente. Todos. La lámpara.